Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave. Haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. 3 días después de celebrada una boda en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Ellos las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dijo, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llenaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección de la consagración a Jesús por medio de María. El día de hoy inauguramos un nuevo bloque, que es precisamente el bloque número 3. Dentro de este bloque número 3 tendremos el conocimiento de Nuestra Señora, de la Virgen María, por medio de quien precisamente nos consagraremos a nuestro Señor. Así que desde el día de hoy tendremos 7 lecciones dedicadas al conocimiento de Nuestra Señora. Específicamente la del día de hoy tiene relación al respecto de las apariciones marianas. Y para tratar el tema de las apariciones marianas es preciso que nosotros analicemos primeramente y a modo de introducción el pasaje bíblico que acabamos de relatar del Evangelio según San Juan capítulo 2. ¿Qué se nos narra dentro de este Evangelio? Las denominadas bodas de Caná. Pues resulta que una madre amorosa, como es precisamente Nuestra Señora, está pendiente de aquellas carencias que faltan dentro de este matrimonio, dentro de esta celebración de boda que existía en aquella época. Y tan pendiente como ella es, precisamente le pidió a modo de intercesión a su Hijo nuestro Señor Jesucristo que obre un milagro, porque precisamente verificó la carencia en este caso del vino que alegraba la boda. Y quisimos comenzar esta lección y este bloque del conocimiento de Nuestra Señora precisamente con esta cita bíblica por una razón. Porque mucho se ataca a día de hoy la posibilidad de interceder de Nuestra Señora. Dicho sea de paso, una de las razones por las que usualmente se ataca es el hecho de que únicamente existe un mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo dice San Pablo en una de sus cartas. Pero aquí hay que distinguir un aspecto muy importante que dentro de lecciones más adelante las veremos, pero es necesario anticiparla. Es el hecho de que Jesús es el único mediador, pero Nuestra Señora es intercesora, no mediadora. Es decir, ella no obra milagros, como por ejemplo en este pasaje bíblico de San Juan, pero sí puede interceder ante su Hijo para conseguirlos. Es más, cuando se habla al respecto del tema de la intercesión, yo puedo interceder orando por una persona externa, en este caso a mi familia o dentro de mi familia, y no por eso yo soy el que obra los milagros, sino únicamente quien está implorando a Dios que se atienda esta súplica. Entonces, el rol de Nuestra Señora no tiene que ser mal visto. Dicho sea de paso, inclusive muchas de las veces existe esta reserva, ¿no?, de querer amar más a la Virgen María por temor a quitarle un espacio dentro de nuestros corazones a nuestro Señor Jesucristo. Nada más fuera del error. Por citar un ejemplo, cuando una familia
de esposos tienen un hijo y planifican, y también Dios les da en el beneplácito, en este caso, de tener un segundo hijito, ellos no dicen, bueno, no tengamos otro hijo porque realmente este hijo podría quitarle el cariño que nosotros le tenemos a nuestro primer hijo, entonces me voy a reservar un poco mi cariño porque debe ser dedicado únicamente para uno solo de mis hijos. Por el contrario, el hecho de que exista otro hijo hace que la familia se haga mucho más feliz y mucho más plena. Inclusive no es que mi amor que le tengo en este caso al primer hijo se parte y la mitad va para el primer hijo y la mitad va para mi segundo hijo, sino que realmente el tener los hijos es un modo de expandir el corazón, es un modo de ampliar el amor, el espectro de amor. Entonces realmente nosotros no podemos considerar que por amar más a Nuestra Señora le estamos quitando mérito al amor a nuestro Señor Jesucristo. Dicho eso, por el contrario, el corazón lo que experimenta es una doble razón para sentir amor. Así que con el amor pues no se divide, sino que por el contrario se multiplica. Y es en ese sentido que nosotros quisiéramos específicamente comenzar este bloque de lecciones, porque no es algo correcto que nosotros consideremos que Nuestra Señora nosotros deberíamos tener un amor a Nuestra Señora, pero limitado, porque realmente es nuestro Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, en la introducción que tuvimos al inicio de esta consagración a Jesús por medio de María, comentábamos precisamente el hecho de que cada vez que nosotros repetimos el nombre de María aquí en la tierra, ella en el cielo, lo dice San Luis María Griñón de Montfort, en el cielo repite, Fernando te ama, Jesús, Fernando te ama. Es decir, ella no se queda con los méritos, sino que replica las bondades que nosotros le dirigimos hacia su Hijo amado. Muy bien, dedicando específicamente la atención al tema del día de hoy, que son específicamente las apariciones marianas, es primero indispensable que nosotros nos vayamos centrando en un principio básico que se manejará a lo largo de estas lecciones, que si a nuestro Señor Jesucristo le interesa nuestra salvación, mucho más también le interesa a Nuestra Señora tener los mismos propósitos que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Jesús desea algo, Nuestra Señora no está alejada de ese propósito, sino por el contrario, también lo anhela. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo desea nuestra salvación, ella también desea nuestra salvación. Planteado este principio, es muy importante que nosotros ubiquemos a su vez un punto adicional, que es el hecho de que específicamente en esta lección trataremos el hecho de las apariciones marianas desde el punto de vista de los últimos tiempos, es decir, desde aquellos mensajes, desde aquellos eventos en los que específicamente la humanidad está atravesando hechos específicos que de cierta forma promueven en base a los evangelios la próxima o futura llegada de los tiempos finales, esto es, de la llegada de nuestro Señor Jesucristo por su segunda llegada a instaurar el reino celestial. Y obviamente a los juicios de los que ya hemos conversado, pues particularmente juicio universal, juicio particular, cada vez que en este caso se plantean los juicios universales, pues debemos tener presente el hecho de que previamente pues nosotros seremos llamados en el momento de nuestra muerte a nuestro juicio particular y posteriormente al juicio universal. Muy bien, entonces dentro de las apariciones marianas específicamente nosotros debemos considerar el aspecto, como lo comentaba hace un momento, de los signos de los tiempos finales. Dentro de la doctrina católica se ha podido ir recopilando algunos de los acontecimientos que deberían suceder antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, es decir, antes de que llegue el final de los tiempos. Por ejemplo, como primero, el hecho de que ya exista la predicación a todos los pueblos, es decir, que a nivel mundial no todos se conviertan, porque obviamente eso es algo que no está determinado dentro de esa medida, sino que todos conozcan que existe el Evangelio de la Salvación de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, versículo 14. Entonces, como uno de los hechos importantes antes de que exista en este caso la llegada de los tiempos finales, se da precisamente el hecho de la predicación del Evangelio a todo el mundo. Otro segundo aspecto es el hecho de que existirá una apostasía universal, es decir, que dentro de todo el mundo existirá una aversión a la fe católica, una aversión a la predicación que nuestro Señor Jesucristo les encomendó a los apóstoles al momento de su asunción y que ha seguido manteniéndose por medio de la Iglesia hasta el día de hoy. Tiempos difíciles obviamente para la Iglesia, pues obviamente será perseguida por precisamente esta apostasía universal.
Un tercer signo pues precisamente será la conversión de los judíos, que es uno de los índices también para poder identificar que los tiempos están llegando a su plenitud en cuanto al cumplimiento de su fin. Y precisamente esto lo encontramos en Romanos capítulo 11 versículos 25 y 26. Esta conversión obviamente no está determinada en números, obviamente pues no estamos hablando de que miles o millones de judíos tienen que convertirse, pero obviamente sí tiene que ser un signo el hecho de que ellos se convertirán a la fe, pues precisamente la doctrina católica defiende que ellos son el pueblo escogido y nosotros venimos precisamente de ellos. Y este pueblo escogido no puede quedarse apartado de la salvación, sino que por el contrario, a los tiempos finales reconocerá a Jesús como el Mesías. Otro signo importante es precisamente la llegada del anticristo. Esto podemos verificarlo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 11. Y este personaje es muy enigmático porque mucho se habla de él. Inclusive dentro de las cartas de San Juan se dice que existen algunos anticristos a lo largo del tiempo, ¿no? Pero la teología ha considerado específicamente, y los padres de la iglesia también han considerado, que de hecho el anticristo del que se habla específicamente va a ser una persona individual, no varios en diferentes momentos históricos, sino uno específicamente que se opondrá precisamente a Cristo, por ello el nombre de anticristo. Entonces esta persona precisamente librará una batalla en contra de la fe católica férrea, buscando precisamente cómo combatirla y eliminarla, pero obviamente como hemos conversado, pues Dios es creador, el diablo es criatura y no están al mismo nivel. Dios siempre va a vencer por encima del mal, porque Dios es bueno, es omnipotente y es quien creó en este caso al ángel bueno, que en este caso era Lucifer y que posteriormente cayó, es el ángel caído y se convirtió precisamente en el demonio, ¿no? Entonces no están al mismo nivel, Dios vencerá tanto al infierno y a los demonios que precisamente se encuentran en él, como al anticristo, que será pues una figura muy preponderante en estos tiempos finales. Y finalmente también el Evangelio de San Mateo capítulo 24 versículos del 6 al 8 especifica la existencia de calamidades, desastres naturales en el cielo, en la tierra, terremotos. Entonces es algo que estos signos que hemos comentado de las señales de los últimos tiempos son signos que específicamente llaman la atención porque de hecho históricamente se podría también identificar que se han ido reuniendo uno o dos o tres quizás de ellos porque se han presentado, ¿no? Quizás en conjunto ellos, pero se habla que al final de los tiempos pues precisamente todos ellos serán uno solo, se mostrarán de una sola manera y precisamente nosotros tenemos que estar alerta, nos lo dice la palabra, cuando estos tiempos lleguen, a levantar la cabeza porque llega el tiempo de nuestra liberación. Muy bien, entonces si nuestro Señor Jesucristo y también los apóstoles, como por ejemplo San Pablo, dentro de sus cartas, han predicado la existencia de estos signos antes de la segunda llegada de nuestro Señor, el propósito de ellos no es que nosotros tengamos miedo, nos asustemos y simplemente por miedo tratemos de obedecer los mandatos de Dios, sino por el contrario de que nosotros estemos alerta, de que velemos, de que consideremos obviamente los enemigos del alma, que en un principio ya tuvimos varias lecciones al respecto de ellos. Luchemos contra ellos, seamos virtuosos y no pensemos que esta vida lo es todo, sino que existe después de esta vida probablemente el cielo o inclusive la condenación en el caso de que nuestras obras no lo sean lo suficientemente buenas como para poder alcanzar los méritos del cielo. Entonces, si partimos del principio que enunciamos en un momento, el hecho de que todo lo que desea nuestro Señor Jesucristo también es lo que desea en este caso Nuestra Señora, la Virgen María, es evidente que las apariciones marianas van a tener relación precisamente con este mensaje, con esta forma de relatar las cosas. Es por ello que precisamente en las apariciones marianas, desde más o menos 1830 hasta la actualidad, obviamente las reconocidas por la Iglesia, existe una consonante común, y es precisamente el hecho de que Nuestra Señora en esas apariciones pide la conversión, en este caso de los pecadores que somos todos, a su vez también que el pecado, anuncia que el pecado tiene un castigo, es decir, que Dios
Así como es misericordioso, también es justo. Y Él no puede permitir que en su creación exista el mal. Por ende, también puede existir un castigo frente al pecado. Nos advierte de ello. También nos llama a la oración y la penitencia. Y finalmente, inclusive como en la aparición de Fátima de 1917, solicita que exista la consagración de los países a su Sagrado Corazón. Así también es una de las razones por las que precisamente nosotros también estamos llamados a consagrarnos particularmente a ella, porque consagrándonos a ella nos consagramos a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos nuevamente este principio: los anhelos de Jesús son los anhelos de la Virgen María. Entonces, si nos consagramos a Nuestra Señora, de hecho nos estamos consagrando por la mejor vía posible a nuestro Señor. Muy bien, entonces hemos dicho que estas apariciones tienen estas advertencias, y precisamente es necesario que nosotros sepamos identificar que el mundo, particularmente a partir de los años 1830 en adelante, ha tenido un gran número de apariciones marianas, con este mensaje consolidándose de manera común. Entonces, ¿no nos llama la atención a nosotros precisamente que estos mensajes de Nuestra Señora deberían tratar a nosotros de identificar el hecho de que nuestro Señor nos está pidiendo que cambiemos nuestro rumbo? Dicho sea de paso, es muy importante que nosotros también, por conocimiento, sepamos el mensaje de Fátima. Precisamente esta lección tiene como práctica el hecho de que nosotros identifiquemos el mensaje de Fátima y sepamos reflexionarlo. Porque sí, ha habido muchas más apariciones en cuanto al número, desde 1830 hasta la actualidad, en que Nuestra Señora, inclusive, como por ejemplo en la Salet, hasta llorando pide la conversión, en este caso de los países y de los pecadores. Es muy importante que nosotros sepamos identificar que ello, ya que tiene aprobación, en este caso de nuestra Madre Iglesia, que nosotros sepamos identificar y también sepamos reflexionar al respecto de ello. Para finalizar, queridos hermanos, y una vez que hemos dicho que la práctica de esta lección es precisamente verificar un video que les enviaremos por el chat al respecto de las apariciones de la Virgen de Fátima, es muy importante que nosotros recordemos que no debemos temer por temer. La Virgen no nos, como buena madre, no nos advierte de esto para que nosotros tengamos una fe ciega, sino por el contrario, para que nosotros sepamos identificar que Dios es amoroso y misericordioso, pero que el mundo está entrando en una fase de crisis al respecto del mal, y que nosotros, como buenos cristianos y consagrados a Nuestra Señora, no debemos ser parte de ella. Y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, nos vemos el día de mañana.